¿Cómo están? Venezuela ha acudido a las urnas y ha elegido por 6 años más la reelección del presidente Nicolás Maduro con el 51.20% al 80% de las mesas escrutadas. Una participación del 59%. ¿Qué implica esto para esta nación suramericana y para el resto de la región? Hoy lo analizamos. Irene Montero con nosotros en vivo en El Mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos graficados para entender el proceso que ha vivido Venezuela. Venezuela, victoria del pueblo. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi e identificar esta nación suramericana con los colores de su bandera y sus 8 estrellas. Bajo un ambiente de civismo y madurez democrática, el poder electoral en Venezuela, el CNE, se pronunciaba a las 12:10 para dar su primer boletín de jornada de elecciones presidenciales, con el 80% de las actas escrutadas que demuestran una tendencia irreversible. Son datos oficiales. El presidente Nicolás Maduro, por el Gran Polo Patriótico, quedó reelecto con 5.150.092 votos. Esto representa el 51.20%. Por otro lado, el candidato registrado, identificado como la extrema derecha, impuesto por Estados Unidos, Edmundo González, obtuvo el 44.2%. con 4.445.978 votos. El presidente del Centro Electoral destacaba el desarrollo pacífico de estas elecciones, que contó con una participación del 59% de los electores y electoras, lo que refleja más de 10 puntos en comparación a la elección del año 2018. Otro dato interesante que podemos sumar también es que se empieza a analizar de esta etapa electoral en el país suramericano, que según la data oficial, los votos de la oposición han disminuido en comparación con los resultados electorales, por ejemplo, de los años 2012, 2013 y hasta el 2018. ¿Qué implica todo este proceso para Venezuela? Lo vemos. Con el llamado al diálogo y al compromiso de seguir fortaleciendo el desarrollo de Venezuela, el presidente reelecto Nicolás Maduro Moros continuará con el plan de trabajo hasta el año 2031, el cual ha plasmado en 7 transformaciones. Las vemos ahí desglosadas: modernización económica, independencia plena, paz, seguridad e integridad territorial, protección social, política, ecología y también geopolítica. Hay que decir que las 7 transformaciones fueron escritas y consultadas por el pueblo y permitirá además entablar una agenda de trabajo para enfrentar las medidas coercitivas unilaterales impuestas desde Estados Unidos. Asimismo, tiene el objetivo de garantizar la paz, la estabilidad del país y un modelo económico productivo. Estas 7 transformaciones tienen su origen en el Plan de la Patria, creado por el comandante presidente Hugo Chávez, y que permitirá avanzar en el desarrollo integral de toda esta nación suramericana. De esto y más vamos a conversar con nuestra invitada Irene León, que nos acompaña en vivo en El Mapa. Irene, qué placer tenerte en El Mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Hola, bienvenida gracias a nuestro programa, porque será interesante poder abordar contigo lo que está sucediendo no solamente en Venezuela, sino sobre todo qué representa, cómo leemos estos resultados que le dan 6 años más a una revolución bolivariana y sobre todo un pueblo que ha salido a votar en paz y de manera libre. Ay, muchas gracias por invitarme a este programa que es magnífico en este día tan importante para Venezuela y tan importante para Latinoamérica y para el sur. Es un día muy especial, además de ser ayer el aniversario de Hugo Chávez. El pueblo venezolano dijo lo que quería obtener. No solo actuó en reacción frente a distintas situaciones que se produjeron en los años recientes, sino que estableció una línea de proyecto con esta decisión que tomó. Y como tú lo mencionabas, es una victoria significativa, importante. Hay 7 puntos de diferencia, lo que en un contexto de medidas coercitivas unilaterales como las que Estados Unidos ha infligido a Venezuela, que han implicado muchísimas presiones geoeconómicas,
económicas que han vulnerado la situación de Venezuela en el mundo, a sus relaciones comerciales, en fin, y eso también ha significado situaciones complejas internamente para la gente, para su cotidiano. Entonces, no obstante dices que eso... esta victoria, perdón que te interrumpa, porque dices que esta victoria no solamente es importante para el venezolano y la venezolana que habita esta tierra, sino también para el resto de la región? ¿Qué implica esto? ¿Cómo se lee? Esto se lee como un parteaguas en un contexto de presiones extremas y de una disputa de alta intensidad que se libra en la región por sus destinos. Estamos viendo, por un lado, muchísimas presiones para imponerse, para que se imponga un neoliberalismo radical en todas partes y por otro lado, este proyecto progresista e incluso socialista, como en el caso de Venezuela, que busca abrirse un espacio de soberanía, de autodeterminación y de integración regional latinoamericana y del Caribe. Entonces, este momento y el papel de Venezuela en esta propuesta, con estas ideas, es relevante y por eso importa, más allá de las fronteras de Venezuela, esta decisión que el pueblo venezolano ha tomado ayer. Yo quiero compartirte unos datos antes de ir a una pausa. Me gustaría hacer una comparación revisando los resultados, por ejemplo, obtenidos en pasadas elecciones en Venezuela, donde ha participado la oposición. Por ejemplo, este dato, el año 2012, la participación en ese momento en esos comicios era del 80.20%. En ese momento, el entonces candidato opositor, Enrique Capriles, obtenía el 44.55% frente a un 54.84% que tenía justamente Hugo Chávez. Hay que decir que el 2013 esta oposición con ese mismo candidato tenía un 49.07%, es decir, frente a un 50.66%, y también esto se replicaba el 2018 cuando obtenían tan solo el 21%, hablamos de Henry Falcón, frente al presidente Nicolás Maduro que obtuvo el 67.8%. ¿Por qué pongo estos datos sobre la mesa? ¿Cómo entender y cómo se lee también el hecho que la oposición, en vez de ir sumando más electores, adeptos a un proyecto de gobierno que va encarado, ya lo hemos visto como en estas elecciones, a una privatización, a un entreguismo de los recursos estratégicos, a una supeditación a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, pierda electores? ¿Qué representa esto? Creo que uno de los mensajes de ese resultado es que el pueblo no quiere ya estas arremetidas violentas permanentes que ha colocado la oposición, ya no quiere vivir bajo la presión y el miedo que sucesivas amenazas. Aquí hemos visto todo tipo de agresiones, desde agresiones a las personas hasta intentos de magnicidio contra el presidente Maduro, reiterados intentos de invasión, como hemos visto a través del mar, por la tierra, en fin. La gente está queriendo paz y eso, este resultado es una expresión de eso. Por otro lado, creo que la agenda programática que los partidos plantearon no le conviene al pueblo y es eso lo que está diciendo. El pueblo quiere mantener los contenidos de estas 7T que plantea el presidente Maduro porque va en su ventaja. Una política económica estable es ventajosa para todo el pueblo venezolano, no solo para un grupo. Una política de paz, una geopolítica que parta de una visión geopolítica que parta de los intereses de Venezuela y de la región latinoamericana es ventajosa para todo el pueblo y así podemos revisar todos los aspectos de la 7T, una cultura soberana, en fin, el pueblo la valora. Y lo que hemos constatado en estos días es que el pueblo está informado de eso y puede discernir y marcar una diferencia entre lo uno y lo otro. Lo que implicaría que esta campaña que se hizo en redes sociales no ha funcionado como esperaba la extrema derecha, porque se han hecho alianzas no solamente dentro, sino también fuera del país, porque ha habido financiamiento externo. Claro que sí, lo que hemos visto es este intento de un sector de la derecha de crear una Venezuela ficticia, de
demostrar que existe una Venezuela que está en su imaginario, demostrar una Venezuela llena de conflictos, de violencia, de carencia, de gente que quiere salir corriendo, y aquí no pasa eso. Hay otra Venezuela real que está apuntando y que está haciendo una demanda de profundización del socialismo y la redistribución. Eso pudimos constatar, por ejemplo, el día del cierre de las campañas, donde en la campaña del candidato Nicolás Maduro había un mar de gente cantando esto, pidiendo que continúe la propuesta del socialismo bolivariano. Y por otro lado, los cierres de la oposición eran minúsculos, no se veía esta interacción entre las candidaturas y el pueblo. Entonces, creo que esto muestra que esta Venezuela ficticia que quiere mostrar la oposición, con una institucionalidad que incluso intentó inventarse para estas elecciones, porque intentó mostrar que tenía su propio centro de conteo de votos y que de ahí podían salir los resultados, olvidando que Venezuela existe, que tiene su institucionalidad, que tiene una constitución que pregona la democracia participativa y protagónica, que es una fórmula muy innovadora. Así que la fórmula ficticia propiciada por este grupúsculo con estrategias comunicacionales que vienen a tono con la propuesta de los medios corporativos ha funcionado muy relativamente. No podemos decir que no funcionó para nada, porque sí tiene su eco, tiene un eco interno que no es tan significativo. Pero no ha tenido el efecto que planteaba. No, claro que no es tan significativo como quisieran, pero también apuntan a desinformar sobre Venezuela hacia afuera, en el exterior, y generar presiones de todo tipo, acordes, por ejemplo, con su demanda de política exterior, que es anclada en la privatización, es decir, entregar Venezuela a las corporaciones. Y bajo conceptos de supuestas libertades, que de eso me gustaría hablar al regreso de la pausa. Pero no solamente esta era parte del plan, también había un plan para sabotear el sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral. De esto hablamos en nuestra escala, marcando así una pausa. Y es que a través de esta red social X, en la cuenta del Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, el fiscal general hace instantes daba una conferencia de prensa, Tarek William Saab, quien declaraba que quería añadir con respecto al ataque sufrido anoche por el sistema de transmisión de datos del CNE, que ya tenían los primeros avances. Según información recabada, el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo hacia el Centro Nacional Electoral. Tarek William Saab también decía que afortunadamente esta acción no tuvo éxito, pero ha ralentizado el proceso y anunciaba que los resultados querían ser adulterados a través de las actas. Según la información clasificada que recibimos, decía el fiscal en su conferencia, el principal involucrado en este ataque sería el ciudadano Lester Toledo, tristemente célebre prófugo de la justicia, quien se encuentra en el exterior. Anunciaba que más adelante brindaría más detalles. Así se trataba de confabular desde la extrema derecha radical en el mundo y golpear la institucionalidad de Venezuela. Ya volvemos. Estamos analizando todo este panorama un día posterior al desarrollo de las elecciones presidenciales en Venezuela. Irene León con nosotros. Irene, ¿a qué responde el hecho de que se articula en las últimas horas de manera tácita el emprendimiento, liderazgo, digámoslo así, de representantes políticos de extrema derecha en la región? Javier Milei de la Argentina, Daniel Noboa del Ecuador, Gabriel Boric de Chile y otros presidentes de la región que dicen cuestionar los resultados en Venezuela, cometiendo injerencia en asuntos internos de un país
y también generando o tratando de generar olas de presión internacional. Pero ¿quiénes son ellos y qué hacen en sus países para tener este tipo de atribución respecto a la decisión soberana de un pueblo? Así es, y estos intentos de injerencia son permanentes, aparecen todo el tiempo con la vocería de uno o de otro y no cesan. Lo que está en disputa es el proyecto, la propuesta de Venezuela, por un lado, este liderazgo que ha tomado Venezuela, por ejemplo, con una política exterior soberana y una apuesta por un mundo multipolar, que es distinto del intento de Estados Unidos de hegemonía en la región y de ¿Golpear la integración afianzamiento. también será el objetivo? ¿Perdón? ¿Golpear la integración también será el objetivo? Absolutamente. Hay una propuesta de desintegración y a eso iba. Especialmente este grupo que se expresa ahora, que es uno que defiende la economía libertaria, y eso implica desintegrar la región por un lado y destruir los estados. Es un plan destructor que traen bajo la manga y por eso tienen este interés en que Venezuela no continúe con su proceso soberano. Aquí, ¿y quiénes son, me decías? Sí, bueno, claro. son ellos, son gente que aboga por el mercado total, que es una propuesta apátrida, de capitales apátridas que quieren la inexistencia de nuestros estados tal como los conocemos y prácticamente que desaparezca el concepto de región y de bien común. Antes de irnos, yo quiero hacerte una pregunta puntual, dos cosas aquí. ¿Será el objetivo de esta extrema derecha hacer que Venezuela retroceda a ese escenario del año 2019 con un presidente ficticio, interino, ilegal? Y segundo, ¿cómo golpearía el hecho de que Venezuela tiene la intención de formar parte del grupo BRICS Plus, por ejemplo? Claro, así es, absolutamente. Este intento de desintegración tiene que ver con los intereses del capital en la región. Y Venezuela es un país clave, puesto que no solo tiene estas riquezas como la reserva petrolera más grande del mundo, sino también tiene riquezas que pueden ser centrales para la transición ecológica hacia un capitalismo verde y digital, que es el planteo de los países del norte ahora, y que quieren hacerlo de la mano de las corporaciones privadas, las transnacionales, el capital especulativo, en fin. Entonces, esta arremetida de estos actores políticos de la extrema derecha en la región tiene que ver con eso, con el proyecto soberano que plantea Venezuela y también con esta búsqueda de las corporaciones por acaparar los recursos, por ser ellas mismas quienes actúan en primera línea en las decisiones para nuestra región latinoamericana, para el sur. Así que sorprende que estos presidentes como Milei, que no tienen ninguna propuesta para su país, que su país viene retrocediendo desde que tomaron el poder, se atrevan, por ejemplo, a criticar el sistema electoral venezolano. Y hay otros, el mismo presidente de Chile, Boric, que critica el sistema electoral venezolano cuando en su país, que amamos tanto, desgraciadamente las elecciones todavía se hacen con unos papelitos que se cuentan poniendo líneas en las paredes. Entonces, creo que hay que tener un poco más de honestidad frente a esto, y si tienen críticas frente a la decisión sistémica de Venezuela, pueden colocar esos elementos en debate y no hacer críticas veladas como ahora, criticando una democracia participativa que ellos no conocen porque es mucho más avanzada de lo que aspiran en todos y por separado estos presidentes de la región. Y Noboa de Ecuador ni hablar. El gobierno de Noboa es parte de un proceso de destrucción de un país que estaba avanzando hacia la historia con un proyecto propio, soberano, de autodeterminación y de redistribución económica, y que ahora justamente está viviendo todo lo contrario porque sectores de interés como el que
él representa, buscan otra cosa, buscan entregar nuestros países, nuestros recursos, nuestros proyectos soberanos al capital. Y por eso todo eso estaba en juego en estas elecciones presidenciales en Venezuela, y eso es lo que ha defendido el pueblo en las urnas. No lo dice Telesur, lo dicen los resultados que han sido emitidos por el Consejo Nacional Electoral, que además son irreversibles. Irene León, gracias como siempre por tu tiempo y tu análisis, y bienvenida siempre al Mapa de Telesur. Ay, muchas gracias, y compartimos esta victoria, que también es comunicacional, puesto que Telesur ha desplegado un trabajo alternativo en el caso, porque ha colocado líneas argumentales diferentes a las que los medios corporativos nos han impuesto. Así que gracias a ustedes por este trabajo magnífico. Recuerden que Venezuela conoce la realidad y por eso Telesur te ha contado los detalles de ese proceso. Finaliza el mapa. Nos vemos mañana.